Conocer a Dios es el mayor deleite que un ser humano puede tener. Dios nos ha creado con ese propósito. Sin embargo, como seres humanos y pecadores que somos, no podemos conocer a Dios por nuestro propio razonamiento. Necesitamos que Él se revele a nosotros, que nos diga quién es Él, sus atributos. Y Él lo ha hecho en la palabra, en la Biblia, y nos ha dado cada uno de sus atributos allí en la Escritura. Y el Salmo 99 nos habla de uno de los atributos más preciosos. Veremos este atributo con la idea de reflexionar y meditar en quién es Dios. Y que este atributo nos habla de cómo Dios ha mostrado a la humanidad que quiere acercarse a nosotros, que quiere que encontremos el gozo de nuestra vida en Él, porque es la única manera de encontrar gozo eterno, perdurable. Así que en el Salmo 99, le invito a que abra su Biblia conmigo allí para que reflexionemos en la santidad de Dios. Reflexionemos en la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué significa que sea santo? ¿Y cómo impacta mi vida? ¿Qué diferencia hace en mi vida? Eso es lo que el Salmo 99 nos va a guiar a comprender para que podamos relacionarnos con nuestro Dios. Y si todavía usted no conoce a Dios, también usted pueda entender cómo puede acercarse a Él. Así que Salmo 99, y en primer lugar veremos los versículos del 1 al 3. Y la idea de estos 3 versículos es que la santidad de Dios significa que Él es único. Vea conmigo los versículos. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Fíjese qué maravilloso en cada uno de estos versículos cómo el salmista nos está describiendo quién es Dios. En primer lugar dice Jehová reina. Jehová, el nombre de pacto de Dios, pero dice que Dios, entonces Jehová reina, está reinando, es un rey. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre querubines. Nos está hablando del trono de Dios. El trono de Dios está sobre querubines. Los querubines son criaturas angelicales muy poderosas, creadas por Dios. Y sobre esos querubines Él está sentado. Fíjese bien, estos querubines, que sobre ellos está el trono de Dios, nos habla de el trono de Dios estando en el cielo. Encontramos referencias a esto en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 22 y versículo 26, donde Ezequiel recibió una visión de parte de Dios. Y Ezequiel, si usted ve esos textos aparte de este video, usted va a encontrar que Ezequiel miró a 4 querubines y en su visión, obviamente es una visión, fue algo físico que él miró, pero Dios le reveló esto y ve que sobre los querubines estaba un trono. Sobre ese trono estaba uno que tenía semejanza de hombre y se refiere a Dios, ¿verdad? Es decir que él miraba como la figura de un hombre, no miró su cara ni nada, pero así se le reveló Dios a Ezequiel. Pero también en Apocalipsis 4, versículos 2 y 3, usted puede encontrar cómo Dios se reveló al apóstol Juan estando sentado en un trono en los cielos. Así que eso es lo que significa que Él está sentado sobre querubines. Pero aparte dice que temblará la tierra, es decir, cuando la presencia de Dios desciende a la tierra, tiembla, se conmueve, pero también se conmueven los pueblos. Podemos ver eso en el caso cuando en Éxodo 19, versículos 16 en adelante, Dios se reveló a su pueblo y causó tanto el temor del pueblo como el temblor del monte Sinaí. Así es la presencia de Dios. Él es Rey de reyes, único. Esa es la idea que está dándonos el salmista acá. Pero también el versículo 2 nos habla de que Jehová en Sión es grande, ¿verdad? Jehová es exaltado sobre todos los pueblos. Nos está hablando de la grandeza de Dios. Ya nos habló de que Jehová es un rey único sobre todos los reinos, que hace conmover la tierra, pero también
que Jehová es grande. En Sión, Sión es el lugar donde estaba establecido el reino del rey David, donde Dios estableció su reino allí en Jerusalén. Es una colina, un monte allí que se llama Sión. Y Sión es como quien dice la casa de Dios. Ahí es donde Jehová, donde Jesús reinará. Según Apocalipsis, habla del reinado milenial de Cristo. Y entonces vemos que Él es grande, pero no solo en Sión, en todos los pueblos. La grandeza de Dios hace que Él sea único. Esta es la idea de los primeros 3 versículos. Y por lo tanto, siendo único, Él dice, versículo 3, alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Él ha hablado de la grandeza de Dios y ha hablado de que Dios es temible, como Rey único que desciende sobre la tierra. Esto hace que Dios merezca la alabanza. La alabanza es ofrecer gratitud por quién es Dios. Ofrecer gratitud porque Dios es único, único, no hay otro. Maravilloso. Y el salmista lo encierra de esta manera. Él es santo. Santo. Entonces vemos que significa que Él es único. Y ese único significa que Él es grande, que es temible, que es rey sobre todos los reyes. En primer lugar, entonces, la santidad de Dios significa que Él es único. Pero en la segunda parte, los versículos 4 y 5, dicen así. Y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Dice, exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Estos 2 versículos, hablando un poco resumido, lo que nos están diciendo es, ver el versículo 4 en su tercera línea, tú has hecho en Jacob justicia y juicio. Nos está hablando de que Dios es puro. La santidad de Dios significa que Él es perfectamente puro. No comete pecado, no hay injusticia en Él. Él ha hecho juicio y justicia. Esa palabra juicio se puede traducir justicia y la palabra justicia se puede traducir también integridad. Dios es íntegro, recto, no hay pecado en Él. Y eso hace que Él, versículo 5, sea digno de ser exaltado. Exaltada Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Vuelve a decir el salmista, Él es santo. La santidad significa que Jehová hace justicia y juicio. Él es perfectamente puro, no hay pecado en Él. Maravilloso. Las 2 ideas que el salmista nos ha dado en los primeros 5 versículos es que Dios es único. Y está demostrado en que Él es rey sobre los reyes, temible, hace temblar la tierra, como en el Sinaí, hace temblar los pueblos. Pero también es grande. Sus obras grandes hacen o revelan que Él es un Dios grande. No hay límites para lo que Él quiera hacer. Si Él lo quiere hacer, obviamente Él solo hace lo que es bueno, lo que es de acuerdo a su santa voluntad. Y entonces eso hace que Él sea único. Pero también es puro, puro. Ahí está. Jehová es un Dios íntegro, justo. Y Él no se equivoca, no comete pecado. Eso hace que Él sea digno de alabanza. Pero esto nos lleva a la tercera parte y es que nosotros podemos preguntarnos, si Dios es único, grande, temible, si Dios es puro, perfecto, sin pecado, ¿cómo un pecador como yo puede acercarse a este Dios grande y temible? Y en el Sinaí vemos, mejor dicho, la historia del Sinaí cuando en Éxodo 19 el pueblo no podía acercarse al monte porque iban a ser muertos. Era un fuego consumidor en la forma en que Dios se presentó en el monte Sinaí. Pero vemos entonces que en los siguientes versículos del 6 en adelante, lo que nos dice es que la santidad de Dios se manifiesta en que es perdonador y disciplina a quienes le invocan. Dios, su santidad significa que Él es perdonador y disciplina a quienes le invocan. Dios se encarga de abrir el camino para que nos acerquemos a Él. Y lo ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de Dios viene a nosotros por medio de que nosotros nos arrepintamos y creamos en el nombre, en quién es, en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que al levantarse de la tumba Él confirmó que
Dios lo había enviado para poder perdonar los pecados por medio de la fe de aquellos que se acercan a Dios. Pero miren los versículos, qué maravilloso, cómo nos va a hablar de esa santidad que se manifiesta en que Dios es perdonador y disciplina a aquellos que le invocan. Versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Vea la idea de los primeros versículos. Habla de Moisés, de Aarón, de Samuel, que invocaron el nombre de Jehová. Fueron sacerdotes de Jehová, mediadores entre él y el pueblo de Dios. Dios quiere que la humanidad, así como Israel se acercó, Dios quiere que la humanidad entera se acerque a Él. Por eso es que Cristo vino a morir por nosotros. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede, con su santidad y con nuestra imperfección, cómo podemos acercarnos a Él? Bueno, debemos nosotros invocarlo, invocar el nombre de Cristo, es decir, confesar nuestros pecados, confesar y reconocer que somos pecadores. Y entonces clamar ese perdón, confiar en Cristo, en que Jesús, con su obra en la cruz, ha proveído el perdón para nosotros. Confiar que Él nos ha salvado. Es por medio de la fe en Cristo que ahora nosotros podemos acercarnos a este Dios que es único, que es puro, que es santo, santo. Y Moisés y Samuel y Aarón lo que hacían era invocar el nombre de Jehová. Y vea que ellos, dice, guardaban los estatutos que Dios les daba. Pero recordamos que aunque guarden los estatutos, ellos eran hombres como nosotros. Mucho más santos, mucho más consagrados al Señor, obviamente, pero siempre pecaban. Entonces, ¿cómo Dios les permitía acercarse a Él? ¿Cómo Dios los escuchaba? ¿Por qué Dios les hablaba? Porque Él fue, versículo 8, un Dios perdonador para ellos. Los perdonaba. Dios perdonaba a estos hombres porque le invocaban, querían acercarse a Él. ¿Cómo les perdonaba? Bueno, habían sacrificios de corderos y entonces ellos ofrecían esos sacrificios que Dios mismo estableció. ¿No? De la misma manera nosotros, Dios mismo se ha encargado de revelarnos en la Biblia que es por el sacrificio de Jesús que nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, cualquiera que sea. Si usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos y oramos al Señor con fe, que creemos en Cristo, que nosotros confiamos en que Él murió y resucitó y que confiamos en que su vida perfecta y su muerte y su resurrección nos dan, es lo que es la obra de Cristo y que Cristo es quien dijo ser y Él es perdonador para nosotros. Es por medio de la fe en Él, no por nuestras buenas obras, no por nuestras acciones, que nos podemos acercar a este Dios santo. Ese es el camino que Dios dio. No hay otro camino. Cualquiera que siga otro camino, queriendo hacer obras por su cuenta, no podrá acercarse a este Dios santo, al único Dios, al Dios santo. Entonces, fíjese, Dios le fue perdonador, pero también fue, dice, retribuidor de sus obras. Cuando ellos pecaban, Dios les retribuía. Dios, esa palabra en el original significa vengar, es decir, Dios castigaba a estos hombres. Vemos un ejemplo en la vida de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque Dios le disciplinó, le castigó con eso, por haberse enojado, ¿verdad? En un momento con el pueblo de Israel y haber dejado en mal a Dios allí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos? Bueno, Dios mismo se encarga de proveer el perdón, pero nosotros tenemos, como estos hombres, invocar el nombre de Dios. Dice la palabra ahí en Romanos que el que invocar el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Es decir, el que confiese sus pecados a Él y confíe en Él, confiese con su boca que Jesús es el Señor
y crea de corazón que Él se levantó entre los muertos, él será salvo. No es por obras, no es por nada, no es por lo que hagamos, es por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces tenemos que invocarlo y Él nos será Dios perdonador. Pero también de ahí en adelante seguiremos nuestra vida y Él nos va a ser un Dios retribuidor de nuestras obras, nos va a disciplinar. Es decir, que cuando verdaderamente confiamos en Cristo, el Salmo nos está diciendo, ¿verdad?, que Dios nos va a disciplinar y entonces vamos a andar en buenas obras. Vamos a ir aprendiendo por medio de la disciplina de Dios cuando nos equivocamos y no queremos reconocer. Dios nos disciplina como un padre. Sin embargo, vamos aprendiendo y en la medida que vamos aprendiendo a andar en el camino de Dios, por medio de la fe en Cristo, Dios va transformándonos. Y entonces vamos haciendo esas buenas obras como producto de la fe que hemos puesto en Él. Como producto de la obra de Dios en nosotros, no en nuestras fuerzas, no, sino en la obra de Dios. Dios nos va transformando poco a poco. Y entonces, de esa manera usted y yo podemos llegar al versículo 9, donde dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Maravilloso. ¿De qué manera usted y yo entonces podemos acercarnos a Dios? Este Dios que es santo, puro, perfecto, único, Rey grande y temible, solamente mediante nuestro Señor Jesucristo. Y así entonces exaltarlo y postrarnos delante de su santo monte, monte de Sión se refiere allí, donde va a reinar nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el Salmo está escrito para Israel, pero si lo aplicamos, mejor dicho, a nosotros, se refiere a postrarnos delante de Dios en cualquier lugar que nosotros estemos, y más en nuestra intimidad, en nuestra comunión íntima con Él. El libro de Hebreos capítulo 4 nos habla de ese beneficio que Cristo Jesús ha alcanzado para nosotros. Y qué precioso es ver cómo ahora podemos acercarnos al santo monte, al trono de Dios. Vea lo que dice Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vea lo que dice el 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Exaltado sea el Señor por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, el que media entre Dios y nosotros los hombres, todos los hombres del mundo. Y el salmista, o mejor dicho, el escritor de Hebreo le está diciendo aquí, ¿verdad?, a los creyentes: acérquense al trono de la gracia. Pero también se puede aplicar para aquellos que no conocen a Dios. Vengan al trono de Dios, confiando en Cristo. Conviértanse de sus pecados, reconozcan sus maldades y dejen atrás su vida y sigan una vida nueva en Cristo, buscándolo en su palabra, confiando en Él, que Él les va a transformar. Y entonces acerquémonos con confianza al trono de la gracia, y no solamente para hallar gracia, para hallar auxilio, ayuda, para que Dios nos ayude contra nuestro pecado, pero como dice el salmista, para exaltar a Jehová, postrarnos delante de su trono, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Qué significa la santidad de Dios? Que Él es único, que Él es grande, Dios temible. Pero también significa que Dios es puro, justo, íntegro, no hay pecado en Él. Pero también significa que Él quiere acercarse a nosotros y para ello ha proveído a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de la fe nos acerquemos a Él, confesando nuestros pecados, confiando en quién es Él, en lo que Él hizo en la cruz y en la tumba al resucitar, y de esa manera acercarnos a Dios y darnos este gozo de exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Jehová nuestro Dios es santo. Si usted no ha venido a Cristo, hoy es la oportunidad de confiar en Él. Si usted ya vino a Cristo, es tiempo entonces de gozarnos en Él,
como dijo el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre, de confiar en Él, de crecer en esa convicción, de mantener esa profesión, como dice el escritor de Hebreos, de nuestra fe, de que profesamos ser cristianos, de mantenernos firmes ahí, profesando con nuestro corazón y con nuestra boca que somos cristianos, hijos de Dios, acercándonos a ese trono de la gracia para recibir esa gracia y para exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Él es santo. Que Dios obre por medio de su palabra y que el gozo del Señor llegue a nuestra vida para que podamos seguir adelante de su mano. Amén.